Diciendo, acabamos la serie de estudios en Eclesiastés y creo que queda como cierto sabor agridulce, ¿no? Porque si bien es cierto, terminamos una serie que desde el principio les dije que cada que podía le hacía el quite porque me parecía un libro complejo y siempre que tenía, o bueno, siempre que se me había presentado la posibilidad o la oportunidad de estudiarlo, eh, había encontrado alguna excusa para no hacerlo. Pero empezamos y creo que a lo largo de estos 23 capítulos el Señor nos ha ayudado y creo que ha ido proveyendo de la sabiduría necesaria, creo que ha ido plantando cosas en nuestro corazón y creo ha sido de bendición, al menos para mí, espero que para ustedes también. Vamos a leer y ver qué es lo que dice Salomón el día de hoy y con qué termina su sermón. Verso 9 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón se dio a una tarea bastante difícil cuando tiene la intención de escribir Eclesiastés. Y aquí en el versículo 9 lo que vemos es la preparación que tuvo Salomón para escribir lo que escribió, ¿sí? Y enseñarnos las cosas que nos enseñó en Eclesiastés. Y dice aquí que cuanto más sabio se hizo y cuanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios, procuró el predicador hallar palabras agradables, ¿sí? Es decir, el predicador tenía la tarea de enseñarnos a nosotros que, a ver, Salomón no estaba pensando, hermanos, en escribir un libro para darle sentido a la vida. Y entonces está diciendo, mira, en la vida encontramos unas características, la mencionó al principio, la vida es como Hebel, ¿se acuerdan qué es Hebel? Primera clase, neblina, ¿sí? Entonces en la vida encontramos que hay cosas que queremos alcanzar y parece que ya llegué, pero cuando llego a eso me encuentro que quiero más y quiero tener otra cosa y que eso no me llena, no me sacia. Entonces encontró eso y después dijo, bueno, pero es que la vida además ofrece un montón de cosas, tal vez en eso está el significado. Y él dedicó su tiempo, su esfuerzo a ir a cada una de esas cosas para demostrar que tampoco estaba. Entonces él no está creando un libro para darnos el sentido de la vida, sino que está creando un libro para demostrarnos que la vida no tiene sentido si solamente se mira por debajo del sol. Y tomó mucho tiempo en especificar ese punto, ¿sí? Porque, y es bien curioso, nosotros diríamos, bueno, pero si él va a terminar su libro como lo empezó, ¿para qué los otros 11 capítulos? ¿Sí? ¿Por qué no simplemente lo dice y ya? Porque si se fijan, verso 8, que es como lo que une, es como esa bisagra entre lo que viene diciendo en el capítulo 12 acerca de el poema que nos da de la vejez y la aplicación que va a hacer ahorita. Entonces el verso 8, perdón, es como la unión. Y en el verso 8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Si ustedes se acuerdan, así empezó. Él empezó de la misma manera en el capítulo 1. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, y empieza a desglosar. Entonces diría uno, ¿por qué si empezó de la misma manera y va a terminar de la misma manera, para qué ahondar tanto, para qué profundizar tanto? Y en parte, mis hermanos, debemos admitir y ser sinceros con nosotros mismos, que en parte es porque nosotros no estamos al 100% convencidos de eso. Y en parte es porque nosotros seguimos teniendo cosas en nuestro corazón que creemos que proveen a nuestra vida satisfacción, plenitud, gozo y un montón de cosas que solamente vamos a conseguir en el Señor, ¿sí?
hablábamos eso con los jóvenes el sábado y estuvimos pensando en eso, en cómo, fíjense ustedes que en el huerto del Edén, el escenario que el Señor plantea en el huerto del Edén es un escenario perfecto, donde Dios es quien cumple, satisface, llena, provee para todas las necesidades del hombre, mujer. Después de lo que pasa en Edén capítulo 3 y la ruptura de relaciones que se da, el ser humano empieza a tener un montón de necesidades que no tenía en Edén y que no tenía porque Dios las cubría, ¿sí? Y que entonces ahorita el hombre empieza a satisfacer de muchas maneras. Entonces, tengo la necesidad, por ejemplo, una necesidad que tenemos todos nosotros, la necesidad de sentirme amado, ¿sí? Todo hombre, toda persona tiene la necesidad de sentirse amado, respaldado, querido, sentir que hace parte de algo. Porque veíamos, también en esa clase, fuimos creados como seres sociables. El Señor pensó en nosotros como no seres que viven solos, individuales, autosuficientes, sino que dijo, mira, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Fue creado para estar en comunidad. Entonces, tengo esa necesidad, es una necesidad que estaba allí, que Dios cubría, pero ahorita con la ruptura de relaciones, empiezo a llenarla en otro montón de cosas. Y empiezo a buscar sentirme aceptado por, no sé, mi grupo de amigos, por este amigo que me cae bien. Empiezo a sentirme amado por mi esposa, por mis padres, por lo que sea. Empiezo a buscar sentirme respaldado por mis compañeros de trabajo, por mi jefe. Y el Señor, fíjense que eso es una de las cosas que le reclama a su pueblo. Jeremías toma tiempo para hablar de eso. Y él le dice, mire, ustedes, es increíble que teniéndome a mí, que yo soy su pueblo, o sea, ustedes deberían ser el pueblo que le muestra a los demás pueblos quién soy yo y que habla acerca de mi nombre, ¿sí? Y ustedes teniéndome a mí, que soy suficiente para todo, para cubrir y satisfacer todas sus necesidades, van detrás de otras cosas, buscan otras cosas, ¿sí? Entonces, el predicador toma todo este tiempo, mis hermanos, y toma estos 12 capítulos, porque muy en el fondo nosotros seguimos creyendo que algo de satisfacción, plenitud, gozo, beneficio, algo de esperanza, propósito, sentido, hay debajo del sol. Y entonces por eso él toma 12 capítulos y te dice, mira, yo lo busqué aquí, lo busqué acá, hice esto, hice lo otro, pensé de esta manera. Nos habló como un observador, nos habló como alguien que experimenta, nos habló como un maestro que concluye, nos habló como un padre que enseña a su hijo. Y todo eso para decir, no lo busque ahí que no está. No lo busque ahí que no está. Entonces, ese fue el trabajo que utilizó el predicador, de lo que habla el verso 9, y tomó todo ese tiempo porque nosotros seguimos cayendo en la mentira de que algo de beneficio y para nosotros debajo del sol, cuando deberíamos pensar por encima del sol. Verso 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados del maestro. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que el predicador no solamente pensó en, venga, ¿cómo les voy a enseñar a las personas que entiendan que las cosas que vemos aquí en la vida no es para que usted haya sentido en ellas, ¿sí? Entonces él pensando en eso, no solamente pensó en la metodología, sino en las palabras que iba a usar, ¿sí? Porque el predicador sabía que, como dice aquí, las palabras del sabio son como aguijones y como clavos hincados, es decir, como clavos que literalmente se clavan, ¿sí? Valga la redundancia. Y ¿para qué uno clava un clavo? Para sostener, para que algo esté fijo, ¿no? Para que no se mueva. O sea, lo importante aquí no es el clavo, ¿sí? Nadie clava un clavo para verlo ahí, ¿sí? A menos que sea un artista contemporáneo o algo así, ¿no? Pero, o sea, nadie pone un clavo y dice, voy a dejar ese clavo ahí como se ve bonito. Usted pone un clavo porque usted dice, quiero que este reloj esté ahí, lo fijo en ese clavo. O este cuadro yo lo quiero ahí, que se quede ahí quieto, lo fijo ahí. Entonces, el predicador toma tiempo en sus palabras porque sabe que sus palabras le van a ayudar a fijar el principio, que es lo importante aquí, no el clavo, sino lo que sostiene el clavo, el principio. Y durante estos 12 capítulos, él ha ido dando clavos en nuestro corazón y ha ido atando cosas, que como dice aquí, y por las palabras que utilizó, son clavos bien
fijos. Y no sé, en este momento de la enseñanza hacía como el ejercicio, ¿no? En retrospectiva. ¿Cuál ha sido ese clavo que el Señor ha colocado en mi corazón en estos 12 capítulos? Porque hemos dicho muchos, y el predicador ha hablado de muchos, ¿sí? Esperar, por ejemplo, el tiempo del Señor, no apresurarme, no ser sabio en mi propia prudencia o mi propia sabiduría, confiar en el Señor en cada temporalidad de mi vida, confiar que Él tiene el control, confiar que Él es el que direcciona mi vida. Bueno, hay un montón, ¿sí? No, ni siquiera yo los recuerdo todos, pero sí hacía el ejercicio de pensar cuál fue ese clavo, ese consejo, esa palabra del predicador que quedó en mi corazón. Y quería invitarlos a hacer exactamente lo mismo, para que lo guardemos allí, para que lo atesoremos y que haya cabida en nuestro corazón también, ¿sí? Porque es lo que quiere el predicador y por eso le escribe a su hijo: mira, yo me tomé el tiempo en utilizar las palabras correctas para que cuando tú pienses en esto, te acuerdes, ¿sí? Yo me tomé el tiempo en ver cómo te iba a decir las cosas para que cuando tú estés en una situación de tu vida similar, te acuerdes de eso y pienses en eso. Y en ese momento recordaba alguna vez tenía una confusión, sí, un problema en cuanto a mi vida cristiana. Y entonces tenía un problema puntual, no sabía cómo llevarlo. Y me acuerdo que fui donde un hermano y hablé con él. Y, y el hombre abordó el tema conmigo. Digamos que él no era mucho de explicar, sino era muy práctico. Entonces él me invitó a ver la forma práctica en la que se abordaba ese tema. Y después de eso, él terminó su enseñanza diciéndome: hermano, camine en el Espíritu. Así se hace. Así, literal me dijo así: hermano, camine en el Espíritu. Así se hace. Y simplemente hacía la aplicación porque cuando uno, guiado por el Señor, como lo que está haciendo el predicador acá, utiliza las palabras correctas de la forma correcta, coloca un clavo en el corazón de alguien. Y aquí estoy yo, 3 años después, recordando esas palabras. Y cada que estoy en la misma situación que le hablé al hermano con el mismo problema, recuerdo. Y digo: camina en el Espíritu. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Y creo que esto es lo que está haciendo el predicador justo ahorita. Y le está diciendo: mira, yo me esforcé en utilizar palabras de sabiduría, dediqué tiempo en pensar cómo te iba a decir esto, porque la idea de esto no es que lo desechemos y ya, es que cuando usted esté en una situación parecida a la mía, usted se acuerde y diga: no, ahí no está, eso no es, ¿sí? Entonces, esa es la importancia que recalca aquí el predicador. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Aquí da la siguiente imagen, y es la imagen de un pastor. Entonces nos da como el contraste, ¿no? No solamente es la palabra de sabiduría que le da el padre a su hijo o un amigo a otro, sino que está utilizando también el ejemplo del pastor, ¿sí? El pastor, saben ustedes, tiene un cayado, tiene una vara, ¿sí? Aguijón, por eso está utilizando la palabra aquí, aguijón, porque solían tener un palo con el que tenían un chuzo en la punta, y entonces cuando el animalito no quería andar, lo chuzaban, lo pullaban, ¿sí? Y andaba. Cuando la oveja, o bueno, lo que fuera, estaba yendo por el camino que el pastor no quería que fuera, el pastor hacía uso de este instrumento, o cuando estaba en peligro, o cuando quería que volviera el rebaño, o cuando se estaba quedando atrás, o cuando estaba dormida y era tiempo de no estar dormido, sino de avanzar, el pastor hacía uso de ese instrumento. No con la intención de hacerle daño al animal, o sea, no es que el pastor disfrute de chuzarlo y sacarle sangre o algo así, sino con la intención de hacerle volver, ¿sí? Entonces nos está dando las dos connotaciones. No es solamente la palabra que le da un padre a su hijo con sabiduría, sino también la palabra que utiliza un pastor, ¿sí? Para hacer volver, para hacer regresar. La palabra que el Señor a veces nos da, ¿sí? Y que, como vamos a ver más adelante,
va a tener mucho más sentido estas dos aplicaciones que está dando el predicador, porque como vamos a ver más adelante, uno decide cuál va a ser el trato que el pastor va a tener con uno. ¿Sí? O sea, él te está presentando, mira, yo te puedo dar palabras de sabiduría que van a impactar tu corazón y van a clavar principios en él. O como el pastor, puedo hacerte venir jalándote de las orejas. ¿Sí? Él presenta los dos. Y más adelante va a ser la invitación a nosotros y pone entonces en la mesa, bueno, ¿tú qué vas a decidir? ¿Aprendemos por palabras puestas en el corazón o aprendemos por el callado del pastor? ¿Sí? Entonces es como la idea que tiene el predicador acá. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué curioso una vez más, y cuando uno lee esto, mis hermanos, creo que es inevitable pensar en el otro libro que escribe este mismo predicador, Salomón. Porque cuando él empieza a escribir Proverbios, él empieza a decir, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí está terminando diciendo, el fin de todo discurso oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sí? Es muy interesante al pensar eso, porque recuerden ustedes, Eclesiastés es el libro del que no siguió Proverbios. Eclesiastés está escrito para el que decide menospreciar el consejo de Proverbios. Y recordemos las dos metodologías de enseñanza. Una vez más, lo que tiene el predicador en mente: ¿vas a recibir consejos en tu corazón plantados como puntillas, como clavos? ¿O vas a recibir la corrección del pastor? ¿Vas a recibir Proverbios o vas a recibir Eclesiastés? ¿Sí? Y creo que es algo que hemos repetido durante toda la enseñanza. Y una vez más y otra vez el predicador coloca esto aquí. Entonces nos está enseñando primero, porque, a ver, dentro de todo este tema, mis hermanos, creo que es muy importante no dejar como las ideas generalizadas. Nosotros como cristianos, pueblo del Señor, tendemos a tener un vocabulario como interno entre nosotros, ¿sí? Y decimos las cosas y como que damos por hecho que el hermano está entendiendo lo que yo le quiero decir. Por ejemplo, hermano, tengo X problema. Hermano, dependa del Señor. Sí, sí, o sea, como, hermano, fíjese que estoy pasando por tal cosa. Hermanito, confíe en el Señor. Busque la voluntad de Dios. Tema a Jehová. Y sí, son muy bíblicos, pero ¿y qué? ¿Sí? O sea, hermano, estoy pasando por tal problema. Busque la voluntad del Señor. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se camina? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo yo lo pongo? ¿Cómo yo me paré hoy y sé que seguí la voluntad del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo usted lo hace? ¿Cómo usted se levanta todos los días y sabe que lo que hizo fue la voluntad del Señor o no? ¿Sí? ¿Cómo sé yo que el pollo que apané hoy estaba dentro de la voluntad de Dios o desobedecí? ¿Sí me explico? ¿Cómo sé yo que afronté este problema de la forma correcta? ¿Cómo sé yo que estoy temiendo a Jehová? Porque el predicador me está diciendo, el principio de toda la vida debajo del sol se resume en esto. Te lo dije de dos formas, Proverbios o Eclesiastés. El resumen es teme a Dios, esa es la conclusión. ¿Pero qué? Entonces decimos, listo hermanitos, teman a Dios, vayan para la casa. Y a veces tendemos a dejar las ideas muy así, ¿sí? muy generalizadas, como muy espiritualizadas, lo veo yo, ¿sí? Y nos olvidamos que, hermano, si el hermano no sabe cómo se aplica eso, no le va a servir. Va a tener una herramienta que sí es bíblica, funciona, pero no la sabe usar. No sabe cómo se usa, ¿sí? Y en parte creo que es lo que el predicador tomó tiempo para hacer. Él no solamente te dijo, teme a Dios, Él te mostró la práctica. Él no solamente te dijo, mira, confía en que Dios tiene las temporalidades de la vida. No, Él te dijo, mira, lo que pasa es que hice esto, hice lo otro, caminé de esta manera, encontré esto, no funcionó. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, como para no dejar el concepto en el aire, lo que dice la Escritura es que
el temor a Dios es el fin de todo discurso oído, ¿sí? Es la conclusión a la que va a llegar todo hombre que vive debajo del sol, ¿sí? El temor a Dios es el punto en el que todos nos vamos a encontrar, impíos o creyentes. Porque como va a terminar diciendo, vendrá el día, verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, ¿sí? Entonces en aquel momento nos vamos a dar cuenta que el temor a Dios sí era importante. Primera característica que da el predicador, el temor a Dios es el fin, la conclusión, el resultado final de todo discurso oído, ¿sí? Te lo puedo decir al principio como en Proverbios o te lo puedo decir al final como en Eclesiastés, pero es el fin, vas a llegar a él, vas a llegar a esa conclusión, ¿sí? Y en segundo lugar, ahí de la mano, dice que el temor a Dios va ligado a un deseo hacer qué. Verso 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temer a Dios, mis hermanos, es ser consciente de quién es, ¿sí? Es ser consciente de que el Dios al que nosotros adoramos, mis hermanos, es el mismo, como ustedes saben. Y es el mismo Dios que en la antigüedad derramaba su ira sobre pueblos, y estos pueblos dejaban de existir. Es el mismo Dios, mis hermanos, que una persona iba a entrar a su presencia y tenía que hacer todo un ritual. Entrar de una manera, en un momento en específico. Y cuando entraba, no entraba de cualquier forma, ¿sí? Entraba con campanitas, porque en cualquier momento dejó de sonar esa campana y es que el pariente se frunció, o sea, sáquelo. Y no es que voy a entrar a sacarlo, es que lo saco con una cuerda porque donde entré allá es pensar como pensaba Isaías. Cuando está ante este panorama, ¿no? Y dice, bueno, ¿quién va a llevar el mensaje? Y él empieza a hablar del pueblo, no, hay de ustedes, borrachos, hay de ustedes que mezclan bebida, hay de ustedes. Y cuando mira a Dios, dice, ay de mí, que soy hombre impuro, que soy hombre impío. Y el Señor le santifica, es lo que significa el carbón en la boca, santifica, y entonces ahora sí puede estar en la presencia del Señor. A veces, mis hermanos, olvidamos eso. Y olvidamos que usted cada que ora en su casa, cada que canta una canción, cada que invoca el nombre del Señor, cada que se reúne como cuerpo, cada que partimos el pan, cada que celebramos la mesa del Señor, cada que hay un estudio, cada que hay reunión de jóvenes, damas, lo que sea que hagamos. Y no solamente eso, cada que salimos, cada que hacemos lo que sea que hagamos, estamos coram Deus, estamos delante del ojo de Dios. Y eso cómo impacta nuestra vida. Eso cómo me lleva a querer obedecer los mandamientos del Señor. Ahora, en este punto, es necesario aclarar que nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza no contraria, pero diferente a la enseñanza del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento la carga de obedecer estaba puesta sobre el pueblo, ¿sí? Dios habla a su pueblo y les dice, miren, estas son las reglas del juego, hay mandamientos, ustedes los quieren cumplir, y el pueblo dice, los cumpliremos todos sin excepción, lo podemos hacer. El Señor dice, listo, si ustedes hacen eso, van a venir estos beneficios, pero si no lo hacen, esto. El pueblo falla, el pueblo cae repetidas veces. Llega Cristo y Él empieza a enseñar que Él no escribió la ley en tablas, sino en nuestros corazones, ¿sí? Y empezó a enseñar que ahora nosotros no deberíamos fijarnos solamente en la letra, sino ir mucho más allá. Entonces da enseñanzas como, no piense que solamente por hacer el acto de fornicación usted está cayendo en ese pecado, sino que es un asunto más mental también, de su corazón, y es mucho más profundo que solamente el acto como tal. Entonces, cuando está enseñando este tipo de cosas, los discípulos empiezan a tener preguntas y empiezan a decir, maestro, pero ¿cómo es esto? ¿Sí? ¿Cómo esto
cómo funciona, ¿sí? Y Jesús dedica su vida a enseñarles, no a darles una conclusión genérica, sino a enseñarles con su vida, con su ejemplo, ¿sí? Y después, en lo que está escrito para nosotros como iglesia, se nos invita el apóstol Pablo lo dice, a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. ¿A dónde voy con esto? Usted tiene dos maneras, mi hermano, de hacerle frente a esta situación. Usted teme al Señor y quiere obedecerle. En primer lugar, debemos entender que requiere de nuestra parte disposición para querer obedecerle. O sea, los mandamientos del Señor, mis hermanos, Él los mandó, por ende Él no los va a hacer, ¿sí? Porque por eso los manda. Si Dios manda algo, no es porque Él lo vaya a hacer, es porque te toca a ti, ¿cierto? Por eso Él te dice, ama a tu esposa. ¿Quién va a hacer eso? No, Dios, ayúdame a amar a mi esposa. Señor, derrama sobre mí. Es usted. Ame a su esposa. Sean santos como yo soy santo. Son órdenes que se nos están dando. Y si el Señor da una orden es para que nosotros la cumplamos. Nosotros debemos poner interés en hacerlo, ¿sí? Entonces, caminar bajo el temor del Señor y cumplir sus mandamientos requiere de nuestro interés. Pero entonces usted lo puede hacer, mi hermano, bajo sus fuerzas o bajo las fuerzas del Espíritu, ¿sí? Y creo que ya es la parte práctica de todo esto. Usted se puede levantar cada día con el temor al Señor, consciente de quién es y diciendo, Señor, sé lo que eres y no quiero pecar en esto. Ayúdame a no pecar en esto. Y todo el día usted puede estar detrás de, no quiero caer en esto, no quiero caer en esto. Pongamos un ejemplo, digamos que estoy luchando con el chisme. Hermano, y ay, no quiero, Señor, no quiero ser más chismoso, ayúdame. Mejor dicho, ¿sí? Y todo el tiempo estoy pensando en, no debo hacer ese tipo de cosas, pongo límites, voy a hacer esto, voy a acabar con ese grupo de WhatsApp que no me sirve para nada, voy a ponerme límites, voy a ponerme barreras, obstáculos y voy a empezar a confiar en mis fuerzas, en mi autodisciplina, en el carácter que tengo, en la autodeterminación, en un montón de cosas. O puedo, por el contrario, cada día disponer mi corazón para andar en el Espíritu, ¿sí? Y una vez más, no quiero dejar la idea de andar en el Espíritu. Bueno, ¿qué es eso, hermano? ¿Cómo ando en el Espíritu? Hermano, es tan sencillo como disponer, presentar al Señor nuestros miembros. Es así de sencillo. Señor, si hoy estoy aquí, si hoy me permitiste vivir, es porque hay un propósito para mí. Hay algo que podemos hacer hoy. Hay algo, ¿sí? Por pequeño que sea, ¿sí? ¿Qué podemos preparar el día de hoy? Bueno, levántese y atienda a su esposa. Levántese y hágale un café a su esposa. ¿Por qué no mira esa necesidad que usted tiene en la casa, que hace días está esa necesidad y por qué no hace algo al respecto? ¿Sí? Vaya a su trabajo. Usted atiende con clientes. Ese cliente que fue grosero, bueno, trátelo bien, atiéndalo bien. Muéstrele el amor de Cristo. Sírvalo. ¿Sí? No pensando en el pago, sino que sírvalo por amor. Sus compañeros de trabajo, mire, haga esto, haga lo otro. Hermanos, el Espíritu nos dice qué es lo que debemos hacer. Yo sé que lo han experimentado. O cuando estamos haciendo algo mal, el Espíritu no nos dice inmediatamente. Y cuando hay una oportunidad, el Espíritu no nos la dice inmediatamente. Mire esa oportunidad de apoyo, mire esa oportunidad de servicio, mire esa oportunidad de involucrarse. Mire esta necesidad, mire este ministerio, mire esto que acabo de pasar. ¿Cómo yo sirvo allí? Señor, ¿qué quieres que yo haga con eso? ¿Hay algo que pueda hacer? Me corresponde a mí, por pequeño que sea, quiero hacerlo. Y cuando llega la noche, llego a mi casa, a mi cama, y me doy cuenta que ni me acordé que no tenía que chismosear. Ni se me pasó por la mente que estaba luchando con el chisme, porque estuve todo el tiempo andando en el Espíritu, oyendo su voz, viendo qué tenía para hacer. Entonces, es un asunto de ir reemplazando. Dejo de hacer estas cosas, empiezo a hacer estas. Pero
Hermanos, va a depender de nosotros. Va a depender de nosotros qué camino queremos tomar, ¿sí? Si le funciona y el Señor le convence, hermano, de que el camino de la autodisciplina y tu propia fuerza de voluntad es el correcto, el Señor ha de guiarnos, ¿sí? Pero si por el contrario queremos disponer nuestros miembros cada día, creo que se hace menos tortuoso. Creo que se nos quita esa carga de estar pensando en no debo pecar, no debo pecar, no debo hacer esto, no debo hacer lo otro. Sino más bien estamos pensando en, Señor, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Qué hay para el día de hoy? ¿Qué actividad puedo llevar a cabo? Entonces, es la segunda característica que da el predicador. Primero, es el fin de todo el discurso oído. Y en segundo, el temor al Señor lleva a un constante deseo de querer cumplir sus mandamientos. La forma en la que cada uno lo va a aplicar, cómo se va a hacer real en nuestra vida, el Señor ha de guiarnos, ¿sí? Pero debe haber un constante deseo, un constante anhelo por cumplir la voluntad del Señor y sus mandamientos. Y dice, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nos ayuda este último versículo a recordar que de la manera que nosotros hayamos vivido debajo del sol, de la manera que nosotros hayamos actuado o las cosas que hayamos hecho debajo del sol, son importantes porque llegará el momento en el que Dios traerá a colación todas las cosas. Y nosotros tenemos que estar delante de Él dando cuentas por todo lo que hicimos. Entonces creo que da una vez más la invitación a vivir delante de los ojos del Señor. Una vez más el consejo que le dio a los jóvenes, pero que no es solamente para los jóvenes, para todos nosotros. Que tome placer tu corazón, toma placer en los deseos de tus ojos, toma placer en los deseos de la vida. Disfruta, acuérdate que el gozo es un don de Dios, Dios lo da. Pero sobre todas esas cosas, ten presente a Dios. Sobre todas esas cosas, ten presente que el Señor está allí. Y esa, mis hermanos, es la conclusión que da el predicador. Esa es la forma que Él nos da, no para hallarle sentido a la vida, sino para que en medio de esta vida llena de tantas cosas podamos conducirnos como hijos de Dios, como personas que tienen los pies aquí en la tierra, pero sus expectativas, ilusiones, metas, sueños, objetivos no son de aquí, sino que son de por encima del sol. Y que cada aspecto de su vida representa eso. Hermanos, temamos a Dios, andemos en sus mandamientos, porque eso le dará sentido a nuestra vida. No cualquier otro lugar al que estemos yendo para hallar satisfacción, o cualquier otro lugar al que estemos yendo para hallar cualquier cosa que queramos hallar. No sé de qué manera el enemigo o el mundo nos ha engañado. No sé qué es lo que estamos buscando en otro lado, pero no está allí, hermanos, no está allí. El todo del hombre, lo que da sentido a nuestra vida es la voluntad del Señor, el temor a Dios, cumplir sus mandamientos. Eso es el todo para nosotros. Oremos, mis hermanos. Padre, te agradecemos por la conclusión a la que nos lleva el predicador, porque la necesitamos, porque es verdad que lo decimos muy fácil, pero lo olvidamos muy fácil también. Es verdad que lo creemos, pero en últimas no le hemos dado el control a esa creencia sobre nuestro corazón. En últimas no le hemos entregado a ese principio de tu escritura, no le hemos entregado el control de nuestra vida, nuestras emociones, no hemos doblegado ante Él nuestra voluntad.
no, no hemos actuado. ¿Nos ayudas, por favor, en nuestra carnalidad, mundanalidad, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza? Lo fácil que nos desenfocamos, nos desviamos. Queremos andar en tu temor, cumpliendo tus mandamientos, pero recordando que es el Espíritu el que cumple la ley a través de nosotros. Y es el Espíritu el que nos ayuda a agradarte, a honrarte, a temerte. Porque nuestra propia carne, nuestra propia capacidad no produce temor a ti, ni produce control, ni dominio propio, ni voluntad, ni templanza, ni mansedumbre, ni paciencia. Tenemos la capacidad de producir eso, pero por una nueva naturaleza que nos ha sido dada, y que es la naturaleza del Espíritu que mora en nosotros. Ayúdanos a temerte y por ende andar en tus mandamientos. Tal vez no como los religiosos en el tiempo de Jesús, que sí pensaban que colocando otro montón de reglas por encima de la ley, entonces sí iban a andar en tus mandamientos, que contando cada paso que daban y escribiéndose la ley en la frente iban a cumplirla o iban a evitar fallar. No con esa intención, sino entendiendo nuestra debilidad, no cayendo en el error del pueblo que creía que podían obedecer tu ley, o creían que en ellos mismos existía la capacidad para honrarte y obedecerte en plenitud. Queremos ser conscientes de lo débil que somos, y que porque somos tan débiles debemos depender todo el tiempo del Espíritu. Ayúdanos a ser sensibles a su voz y no endurecer nuestros corazones, porque en muchas ocasiones cuando escuchamos la voz del Espíritu, la callamos dentro de nosotros. Hacemos caso omiso o desobedecemos. Danos una voluntad que se doblegue, una voluntad que se quiebre ante la voluntad del Espíritu en nosotros. Danos la determinación para ver oportunidades, ver momentos en los que podemos ser de bendición, momentos en los que podemos servir, ayudar, mostrar a Cristo, mostrar amor, mostrar paciencia, mostrar empatía, mansedumbre. Ayúdanos a ver esos momentos y a ser de bendición en medio de esos momentos. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras flaquezas, conoces los campos de nuestra vida en los que flaqueamos. Pero también sabes que cuanto más nos concentramos en lo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. Y el bien que queremos hacer, no hacemos. Que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, que el Espíritu Santo guíe nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra voluntad y cada aspecto de nosotros. Y que nosotros tengamos la humildad, sencillez, para entregar, ceder el control. Gracias una vez más por Eclesiastés y por todos los consejos, los dichos, los clavos
que ha colocado el predicador en nuestro corazón. Esperamos que cuando estemos en momentos de la vida similares a los de él, esas palabras vengan a nuestra mente. Y esperamos nosotros podamos ser esas personas que siembren palabras en los corazones de los demás. Palabras de sabiduría como las que dijo el predicador, para que cuando esas personas estén en momentos difíciles, tú se las hagas recordar a través del Espíritu. Ayúdanos a ser cultivadores, sembradores de la verdad, de principios bíblicos en los corazones de las personas que nos rodean. Ayúdanos en esta tarea. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.